Recibo un cordial saludo, ingeniero. Me presento, soy Oscar Alomoto, estudiante de la carrera de Ingeniería Mecatrónica. Bueno, voy a presentar el capítulo 1 que trata sobre las cantidades y unidades. Unidades de medición. Estas básicamente están basadas en el sistema internacional y se compone de 7 unidades básicas y 2 unidades complementarias. Estas utilizan símbolos para representar el nombre de la cantidad y también se representa con un símbolo para identificar la unidad de medición de dicha cantidad. También tenemos la notación científica. Este es un método conveniente para representar grandes y pequeñas eh, números o cantidades para una lectura más comprensiva. La notación científica significa que un número entre el 1 y el 10 es multiplicado por una potencia de base 10. Bueno, esta base 10, esta potencia de base 10 se expresa como un exponente en dicha base. Esta indica la cantidad de lugares que el decimal se mueve hacia la derecha y hacia la izquierda. Eso también dependerá si es que el número o la potencia es positiva o es negativa, al lugar donde recorra la coma. Y tenemos de la notación científica cálculos con potencias de 10. La notación científica permite efectuar las siguientes operaciones, las cuales son la adición, la sustracción, la multiplicación y la división. Bueno, también tenemos notación de ingeniería y prefijos métricos. Esta es utilizada principalmente, como su nombre lo dice, en la ingeniería para el campo de la electrónica, que nos sirve para medir voltaje, corriente, potencia, resistencia y tiempo. La notación científica es similar a la notación de ingeniería es similar a la notación científica, ya que la única diferencia es que el exponente debe ser siempre múltiplo de 3, ya sea 3, 6 y 9 y los números deben estar entre 1 y 1000. Los prefijos métricos. Estos representan cada una de las potencias de 10 más comúnmente utilizadas. Utilizan prefijos métricos solo con números que tienen una unidad de medida. Y por último tenemos conversiones de unidades métricas. En ocasiones es necesario convertir la cantidad de una unidad de un prefijo métrico a otro, recorriendo el punto decimal. Es igual que la notación científica. Bien, ahora voy a explicar los ejercicios del capítulo 1, que en esta ocasión van a ser dos, el 1 y el 11. Bueno, el primer ejercicio nos dice, exprese cada uno de los números siguientes en notación científica. Bueno, para expresar estos números en notación científica, lo que debemos es ver si es que se recorre hacia la izquierda o hacia la derecha. En este caso se va a recorrer hacia la izquierda y comenzamos desde el primer cero por la parte del frente, contando para determinar el exponente que va a ir en la base 10. Bueno, como se puede observar, comienzo desde aquí, voy contando. Tengo 1, 2 y 3, por lo cual este va a ser de base 10, de base 3 por el exponente, que va a ser, como hemos contado, 3 espacios, hemos recorrido 3 espacios, por lo cual su exponente va a ser de 3. Bueno, ahora vamos con el siguiente. El siguiente, no, contamos los ceros que van desde aquí, 1, 2, 3 y 4, para dar un valor de 7.5 elevado a la 4, que son los espacios que hemos recorrido. Bueno, ahora con este número vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son 6 espacios que hemos recorrido, por lo cual su potencia va a ser 6 y su número va a ser 2. Va a ser 2. Este va a ser el número. Bueno, hemos resuelto el primer ejercicio. Ahora vamos con el siguiente, que dice, realice las siguientes multiplicaciones de exponentes. Por lo cual, al tratarse de una multiplicación con exponentes, sus exponentes se van a sumar, por lo cual va a ser muy sencillo. Vamos a tener estos exponentes, por lo cual van a ser igual a estos números aquí, estas bases, se van a simplemente a multiplicar, se van a multiplicar por 4. Ya, lo que se va a sumar aquí son los exponentes en la base 10, por lo cual 3 le vamos a sumar a 5. Esto nos va a dar un resultado de 20. La multiplicación entre 5 y 4 por una base de 10 a la octava, ya que es la suma de 3 y 5.
y tenemos una expresión de 20 por 10 a la octava. Bueno, si queremos reducirle a una expresión mínima, lo podemos hacer. Una expresión en la cual le podemos dejar solamente al 2 y recorrer. Por lo cual, sería recorremos un 0 y le sumamos acá, sería 9. Y lo dejamos con ese. Bueno, ahora vamos con la siguiente. Esta básicamente se repite el mismo procedimiento. Va a ser la base, las bases las vamos a multiplicar, pero los exponentes los vamos a sumar. Bueno, bueno, esta multiplicación me va a dar un total de 3.6 por la base, que va a ser igual a 10 a la catorceava. Esta va a ser con una base de 3.6 por 10 a la catorceava. Y vamos por el último ejercicio. Nos dice que 2.2 por 10 a la 9, a la menos 9 por 7 por 10 a la menos 6. Por lo cual repetimos el mismo procedimiento, el cual va a ser multiplicar las bases, que va a ser 2.2 por 7. Y sumamos sus bases, que va a ser menos 9. Como es una suma, va a restar por ley de signos. Y por último nos quedaría que la respuesta final a esta ecuación, por decir, a esta multiplicación de notación científica, va a ser de 15.4 por 10 a la menos 15, ya que como lo había indicado, se están sumando sus exponentes, lo que nos da un resultado, recorriendo más la coma, que sería de 1.54 y le sumamos 6, 1, que se recorrió. Y eso sería en total los ejercicios. Bien, ahora pasaré a explicar el segundo capítulo, que es voltaje, corriente y resistencia. Bien, tenemos como primer tema la estructura atómica. Bien se sabe que la materia se compone de átomos y los átomos se componen de electrones, protones y neutrones. Este átomo es una pequeña partícula de un elemento que conserva sus características. Si las partículas cargadas en el núcleo son positivamente, se las conoce como protones. Las partículas no cargadas se denominan neutrones y las partículas básicas de la carga negativa se llaman electrones. Se debe conocer el número atómico, que es el número de protones presentes en el núcleo. Asimismo, los electrones de valencia. Los electrones de valencia son los electrones más alejados de- del núcleo. Y también es muy importante conocer el átomo de cobre. El átomo de cobre es importante conocer ya que este metal es el más usado en aplicaciones eléctricas. Este se compone de 29 electrones y sus electrones libres hacen que sea un excelente conductor y sea muy utilizado. También categorizamos los materiales como conductores, semiconductores y aislantes. Conductores permiten el paso de la corriente. Los semiconductores se clasifican por debajo de los conductores en cuanto a la capacidad de transportar corriente. Y los aislantes son los que no permiten el paso de corriente eléctrica. También tenemos como segundo tema la carga eléctrica. La carga eléctrica es una propiedad eléctrica de la materia. Los materiales con signos o polaridades iguales se repelen y con polaridades diferentes se atraen. También tenemos el coulomb como la unidad de la carga. La carga se representa con la letra Q mayúscula y el coulomb se representa con la C. Un coulomb es igual a 6.25 por 10 a la 18 electrones y un electrón es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Bien, eso es en cuanto a los dos primeros temas. Pasamos al tema 3, que es voltaje, corriente y resistencia. Tenemos al voltaje. Esta es la fuerza propulsora y es lo que establece la corriente. Su símbolo es el voltaje y su unidad es el volt. La relación que tiene este es que el voltaje es igual al trabajo sobre la carga. También tenemos la corriente. La corriente eléctrica es la velocidad que se lleva el flujo de la carga. Su símbolo es la I y su unidad de medición es el amperio. Sus relaciones
La intensidad es igual a la carga sobre el tiempo. También tenemos la resistencia. La resistencia es la oposición a la corriente. Como símbolo de la resistencia tenemos R y su unidad de medida es ohmio. Y también tenemos como recíproco de la resistencia la conductancia. Es una medida de la facilidad con la que se establece la corriente. El símbolo de la conductancia es la G y su unidad de medida es el Siemens. Su fórmula es igual a 1 sobre la resistencia. Bien, pasamos al siguiente tema, que es del 2.4, fuentes de voltaje y de corriente. La fuente de voltaje proporciona energía eléctrica conocida como voltaje. Bien, las fuentes de voltaje se dividen en fuentes de voltaje de corriente alterna y fuentes de corriente directa. Entre las fuentes de corriente directa, de voltaje de corriente directa, tenemos las baterías, celdas solares, generador, la fuente de potencia electrónica, termopares y sensores piezoeléctricos. Y también tenemos algo que es conocido como la fuente de voltaje ideal. Esta básicamente proporciona un voltaje constante para cualquier corriente requerida por un circuito, pero la fuente de voltaje no existe. También tenemos la fuente de corriente. Esta fuente de corriente también existe una fuente de corriente ideal, la cual no existe y proporciona una corriente constante para cualquier carga. También tenemos las fuentes de corriente reales. Una aplicación muy común se encuentra en las baterías de corriente constante y se consideran también como unas fuentes de voltaje o también como tipo de fuente de potencia. Bien, pasamos al tema de los resistores. Los resistores es un componente diseñado específicamente para que tenga cierta cantidad de resistencia. Limita la corriente de un circuito. Estos se dividen en resistores fijos y resistores variables. Por mencionar algunos resistores fijos, tenemos comúnmente usado el resistor de composición de carbón, los resistores de red y el resistor de red de montaje superficial, por mencionar algunos, ya que muchos. También tenemos, en cuanto a los resistores variables, estos son diseñados para que sus valores de resistencia sean fácilmente manipulados o cambiados mediante un ajuste manual o automático. Eso también, a su vez, se subdividen en tipos de resistores manuales y tipos de resistores automáticos. En resistores manuales variables tenemos el potenciómetro y el rheostato. Y en automáticamente variables tenemos el termistor y la celda fotoconductora. Bien, cabe recalcar que estos resistores tienen un código de colores. Estos se usan principalmente en resistencias de 4 bandas, que nos indica la primera banda es el primer dígito del valor de la resistencia, la segunda banda es el segundo dígito de la resistencia y la tercera banda es el número de ceros que se van después del segundo dígito. La cuarta banda nos indica la tolerancia en un porcentaje del 5 o 10%. Aquí también tenemos nuestro código de colores. Bien, pasamos al tema 2.6, que es el circuito eléctrico. El circuito eléctrico es una agrupación ordenada de componentes físicos que usan voltaje, corriente y resistencia. Dirección de la corriente. La dirección del flujo de los electrones supone que la corriente sale de la terminal negativa desde la fuente de voltaje y la dirección convencional de la corriente. Esta supone que la corriente sale de la terminal positiva de la fuente de voltaje. Un circuito básico se compone de la fuente de voltaje, una carga y una trayectoria para que la corriente que hay entre la fuente y la carga. Esta puede ser representada mediante un diagrama, como se lo puede ver aquí, mediante símbolos a cada uno de sus componentes. Bien, también tenemos la protección y control de un circuito eléctrico. Como control tenemos los interruptores mecánicos, entre los más importantes tenemos los de vía única doble polo y los de doble vía doble polo. También tenemos el interruptor de semiconductor, que el más famoso es el transistor. Dispositivos de protección, que son muy importantes para la protección de nuestro circuito, son los fusibles y los cortacircuitos. Los alambres también son muy importantes de recalcar, ya que son la forma más común de conducir la corriente eléctrica. Son ordenados esto básicamente por los tamaños AWG. Si el número de calibre incrementa, el diámetro del alambre disminuye. Y la tierra, comúnmente también llamado tierra de referencia, que nos sirve básicamente como una referencia. Y 2.7. Tenemos las mediciones de circuitos básicos. Estos instrumentos utilizados son para medir el voltaje
con el voltímetro, la corriente con el amperímetro y la resistencia con el ómetro. Bien, los símbolos de medidores. Estos símbolos de circuito sirven para representar los medidores. La medición de la corriente. Esta, como se lo mencionó, se lo mide con un amperímetro en serie. Ya. La medición de voltaje. Esta se la tiene, para poder medir, se la tiene que medir con un voltímetro y en paralelo. Y la medición de resistencia. Para poder medir se corta la energía eléctrica y se desconecta uno o ambos extremos del resistor del circuito y se lo mide con un ómetro. Bueno, también tenemos los multímetros digitales que contienen en sí los tres antes mencionados instrumentos para medir, que son el amperímetro, el voltímetro y el ómetro en uno solo. Este multímetro digital nos da la función de medir ohms, voltaje y corriente directos, voltaje y corriente alternos. Estos cabe recalcar que son muy precisos. Y tenemos nuestra lectura de multímetros analógicos que son básicamente más complicados de leer y de interpretar, pero sí se los puede realizar. Bien, vamos con el último tema, que es seguridad eléctrica. La seguridad eléctrica es muy importante tener en cuenta cuando se tiene un choque eléctrico, ya que este choque eléctrico es la corriente que pasa por el cuerpo, que es causada cuando la corriente pasa por el cuerpo. La severidad que puede tener el choque eléctrico se relaciona con la cantidad de voltaje y con la cantidad y con la trayectoria que tome la corriente a través de nuestro cuerpo. La trayectoria de la corriente determina qué tejidos y órganos serán afectados. Bien, también tenemos precauciones de seguridad. Evitar el contacto con la fuente de voltaje, no trabajar solo, no trabajar si es que uno está con sueño o cuando esté tomando medicamentos, quitarse la joyería, no trabajar con un equipo que no conozca los procedimientos, asegurarse de utilizar 100% el equipo de seguridad, tener las herramientas en buen estado y saber utilizarlas y por último también conocer la ubicación del interruptor, por mencionar algunas, las más importantes. Eso sería todo en cuanto al capítulo 2 de la teoría. Bien, ahora pasaré a explicar los ejercicios del capítulo 2, los cuales son el 3 y el 7. El 3 nos dice, ¿cuántos coulombs de carga poseen 50 por 10 a la 31 electrones? Bien, para ello aplicamos una regla de 3. Simple. Bien, sabemos que un coulomb es igual a... Esto es igual a 6.25 por 10 a 18 electrones. Entonces, dice que queremos hallar los coulombs y esto lo dejamos como nuestra incógnita. Y tenemos el valor que dice que es igual de 50, 50, 50 por 10 a la 31. A esto lo tenemos que multiplicar realizando la regla de 3, un coulomb por 50 por 10 a la 31 electrones y lo dividimos para 6.25 por 10 a la 18, lo cual nos queda de resultado lo siguiente. Efectuando las respectivas operaciones, nos queda que los coulombs de carga que poseen 50 por 10 a la 31 electrones son igual a 8 por 10 a la 13 electrones, a la 13 coulombs, perdón. Y esa sería nuestra respuesta, aplicando una regla de 3. Bien, pasamos con el segundo ejercicio. Nos dice, ¿cuál es el voltaje de una batería que utiliza 800 joules de energía para mover 40 coulombs de carga a través de un resistor? Bien, tenemos nuestros datos. Son, como trabajo tenemos que son 800 joules. Como carga tenemos que son 40 coulombs. Y necesitamos encontrar el voltaje.
voltaje de la batería. Bien, necesitamos hallar el voltaje. Ahí está. Bien, para ello aplicamos la siguiente fórmula, se puede decir que va a ser igual a V, a voltaje va a ser igual a trabajo sobre carga. Reemplazamos los valores aquí de 800 joules y los 40 coulombs. Realizando la respectiva operación, nos da que el voltaje total va a ser igual a 20 voltios. No nos olvidemos de nuestra unidad de medida. Bien, eso sería todo en cuanto a la resolución de los dos ejercicios del capítulo 2. Muchas gracias por su atención.